Eh, ¿Me escucha? Ok. Eh, me entero que tengo que hablar directamente y que no y quiero ir a un intercambio. Bueno, eh, pensé que iba a ser algo un poco más interactivo. Gracias por la invitación a Joica. Quisiera, quisiera quizás explicar en un primer tiempo por qué puse el título El deseo es la muerte de la cosa. Eh, Como sabrán algunos que se interesan en el psicoanálisis, la idea es de Lacan. Él dice exactamente, el símbolo se manifiesta ante todo como la muerte de la cosa. Y esta muerte constituye en el sujeto la eternización de su deseo. Bueno, dicho así, parece un poco oscuro, como la mayoría de las cosas de Lacan, si uno no las lee atentamente. Parece evidente que la idea viene de Hegel. Obviamente ustedes, bueno, al menos yo no lo encontré, pero pueden buscar en Hegel, no verán ninguna frase que diga el deseo, la palabra la muerte de la cosa, el asesinato de la cosa, el símbolo del asesinato de la cosa, el concepto del asesinato de la cosa, etcétera, etcétera. ¿De dónde es la cita? Es de los escritos de Lacan en Función y Campo de la Palabra. Eh, la página es 319, pero en la edición francesa. No tengo la edición española, sí la tengo, pero no me fijé. Entonces, lo importante es que esta idea, no se sabe muy bien qué significa, vendría de Hegel. De cualquier manera, vendría de Hegel. Y yo hace 32 años, sí, 32 años que leo Lacan, hace 32 años que escucho decir que la frase de Hegel, y bueno, si me dicen dónde Hegel dice esto, sería genial. Lo que encontré, en cambio, es, como ya saben, hubo una influencia muy importante de el filósofo franco-ruso, digamos, Alexander Kojève, quien en los años 30, en el 32, 33, hasta el 39, hasta la guerra, dio un seminario en la Escuela Práctica de Altos Estudios en París sobre Hegel y sobre la fenomenología del espíritu de Hegel. Y entonces él dice que había leído 4 veces fenomenología y que no había entendido nada, ¿no? Es un poco como leer Lacan, pero bueno. Y al final dice que en un momento dado todo se le iluminó y dijo, tengo que hacer esta charla sobre Hegel. Y a todo esto es Coiré, que era una especie de familiar político, que tuvo que irse al Cairo y le dijo, bueno, tú puedes hacer algo sobre Hegel, y ella empezó a dar la charla sobre Hegel. Y en estas charlas asistía Lacan. Entonces, todas estas charlas del curso de Kojève en el 32, 33 al 39 fueron publicadas por Raymond Queneau, que también iba a los cursos, en un libro que se llama Introducción a la lectura de Hegel, publicado en el 47 por Gallimard y reeditado luego. Y ahí, en la página 372, Kojève, es decir, Queneau, porque es Queneau quien toma las notas, dice cuando usted tiene un concepto de una cosa, de un elemento viviente, un poco como la manera de Platón, el concepto, en cierto modo, asesina la cosa.
en el sentido que si usted tiene, por ejemplo, un perro, el perro que está vivo, no hay problema, come, ladra, etc. Pero a partir del momento que usted tiene el concepto del perro, el perro está como inmortalizado. Dicho de otro modo, uno podría imaginar que los perros no existen nunca más, pero el concepto mismo de perro está ahí, así que el concepto estaría en el lugar de la cosa, ¿no? Es por esto que porque la comprensión de la realidad empírica equivale a un asesinato. Esto lo dice Kojève, no, por supuesto, no Hegel. Y entonces aquí toma la idea Lacan y dice, así el símbolo se manifiesta, ¿no? Como el asesinato de la cosa, y habla justamente de eternización del deseo. Es interesante esta analización porque ¿qué es lo que introduce acá? Como Kojève y como Hegel, la idea del tiempo. Por eso digo el deseo. No hay noción del tiempo si no se tiene en cuenta el deseo de lo que va a ocurrir, y por eso Kojève pone mucho el hincapié en el hecho del tiempo, muy marcado por la lectura de la serie El Tiempo, que salió en el 27 en una revista en Alemania. En cierto modo, Kojève hace una lectura heideggeriana de Hegel, vamos a decir, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece interesante porque todo esto me llevó en el 2015 de manera casi accidental, pero obviamente todo accidente está condicionado, ¿no? Me llegó de manera casi accidental a enterarme que en la Biblioteca Nacional de Francia, en París, busco y encuentro que hay unas cartas de Lacan a Kojève del año 35. Nadie habló nunca de cartas de Lacan a Kojève, y es genial porque justamente es un momento fundador para Lacan. Lacan no sería Lacan si no fuera por Kojève. Y entonces fui a la biblioteca, pedí los manuscritos, todo un procedimiento increíble, hay que pasar por un detector de metales, como si fuera un aeropuerto más o menos, y bueno, entro al lugar, no se puede sacar fotos, no se puede hacer nada, y lo que hago es encuentro las famosas cartas, y es genial porque ahí vemos cómo Lacan depende realmente de Kojève como si fuera su analista prácticamente, y es una especie de obnubilación por el personaje. Y ahí es donde uno encuentra cosas fundamentales de esta época de Lacan y de cómo Lacan, bueno, todo esto fue publicado en Francia y también en Argentina y también en Estados Unidos, porque hice publicar esas cartas. Jacques Alain Miller me dio el permiso, por supuesto, y la autorización. Y entonces es ahí donde también descubro muchas cosas de esta época temprana de Lacan. Todo esto tiene que ver con el deseo y la muerte de la cosa, no olviden eso como tema. Y es que me doy cuenta que Lacan, en cierto modo, en esta época, en los años 30, va de Kojève a Vallon, digamos, ¿no? O de Vallon a Kojève. Porque justamente en una de las cartas a Kojève que le dice, mire, trato de ir a su curso, disculpe si no llegué, etcétera, etcétera, se justifica, lo que voy a hacer es, porque tengo que dar rápido un artículo para la enciclopedia francesa, y entonces, y justamente el artículo que está escribiendo es nada más y nada menos que los complejos familiares, la familia que publicó Lacan. Es el primer texto de Lacan, vamos a decir, importante, realmente importante, porque está publicado en 1938, ¿no? Y entonces, la época en que hay estos intercambios de cartas es en el 35, así que realmente es bien antes de que los complejos familiares fueron publicados, en el 38. Me interesé mucho a los complejos familiares porque es la primera ocurrencia escrita del estadio del espejo. Sabe que, bueno, muchas de las cosas que Lacan inventó, se puede decir de dónde vienen, es que realmente son originales o no. Hay una que es muy original y es el estadio del espejo, porque fue retomado luego, décadas después, por la psicología cognitiva, etc. Y lo que me pareció interesante es, quise ir más lejos porque nadie podía saber en este artículo fundador cuáles son las bases, digamos, de dónde viene Lacan, quién es Lacan después de todo. Tiene 35 años, 36, que tampoco es
es un genio de la matemática ni de la física, entonces, ¿de dónde viene toda esta información? Y entonces me pareció increíble, y mucha gente opinó lo mismo, es que no hubiera una bibliografía de los complejos familiares. Es decir, está el artículo y muy bien, pero las fuentes de dónde aparecen están en ningún lado. Jacques Alain Miller publicó eso en el 78, creo, sí, en el 78, o en el 81, pues poco importa. Luego lo reeditó en los otros escritos en el 2001 y nunca hubo bibliografía. Entonces dije, voy a ir más lejos y voy a tratar de encontrar qué es lo que ocurre con este tema. Y digo, la única manera de saber el texto original y la bibliografía es conseguir un ejemplar de la enciclopedia de cirugía, la enciclopedia francesa, perdón, y ver qué es lo que dice Lacan y cuál es la bibliografía que se encuentra. Y ahí consigo por internet, me costó 100 euros, si quieren les muestro el ejemplar, pesa 4 kilos más o menos, y entonces, bueno, leí Lacan, leí lo que todo el mundo sabe, y me sorprendió una vez más que algo tan serio como la enciclopedia, coordinada por Henri Vallon, el famoso Henri Vallon, que fue el mismo año 38 nombrado profesor en Collège de France, algo muy importante. Y entonces, ¿cómo puede ser que no haya bibliografía? Y nadie encontró una bibliografía, y ocurre que, haciendo un poco el detective, me di cuenta que al final de la enciclopedia, en unas hojas azules y no blancas, se encuentra toda la bibliografía de cada uno de los artículos, y por supuesto se encuentra la de Lacan. Bueno, muy bien, nada de sorprendente hasta ahora, ¿no? ¿Y qué es lo que encuentro? Y que eso cambió todo, y se terminó casi con 50 años o 40 años de discusión si Lacan le debía algo a la Escuela de Frankfurt, supongo que saben de qué se trata, es decir, Adorno, Benjamin, Horkheimer, etc. Y entonces todo el mundo sí, Brudinesco sí, Miller no tiene nada que ver, nunca supo nada de esta gente. Y que encuentro una cosa impresionante, es que en el índice, apenas escrito, está el texto publicado en el 36 de Horkheimer, que se llama La autoridad y familia. Y es Horkheimer, por supuesto, el mismo que con Adorno publica La dialéctica de la razón, que es ahí donde Adorno y Horkheimer ponen en relación Kant con Sade. Entonces la discusión fue siempre, Lacan se copia de la gente de Frankfurt o no, porque ya en el 47 y en el 55 publicaron la dialéctica de la razón poniendo en relación Kant con Sade. Sí, no, va, sí, porque en el 38, es decir, Lacan tiene 35 años y ya conoce Horkheimer, ya cita la escuela de Frankfurt, es decir, la izquierda intelectual, digamos, ¿no?, de los judíos venidos de Alemania a causa de Hitler. Entonces, me pareció genial esta construcción, poder descubrir este tipo de cosas, y bueno, ese es el ambiente en el que estaba yo en el 2015, la ambiance, y me doy cuenta también poniendo en relación Kojève con Vallon, hasta qué punto Vallon, Lacan saca cosas a Vallon. Pero decir esto es increíble por el estallido del espejo, porque esta enciclopedia fue coordinada por Vallon. Es Vallon quien es una estrella, obviamente, no Lacan, que lo conoce alguna gente nada más. Y entonces, si uno lee los orígenes del carácter en el niño, ve exactamente que ya Vallon habla de la importancia del espejo, cita Darwin, por ejemplo. Darwin ya dice que cuando su hijo se mira en el espejo, si Darwin, se pone atrás y le habla, el niño, en lugar de mirar su figura en el espejo o mirar a la persona, se da vuelta. Darse vuelta hacia atrás le parece un elemento fundamental. Sobre ese elemento, Vallon insiste mucho en el origen del carácter en el niño, y es increíble porque yo demuestro en el libro, me hago la propaganda ahora, ¿no?, Lacan de Vallon a Kojève, yo demuestro cómo todas las cosas que Lacan dice en el 38 vienen directamente de una parte de Kojève, pero también de Vallon, que es el mismo que coordina esta enciclopedia.
Y ahí lo que me parece extraño es lo que ocurre poco a poco con, es decir, ¿por qué Lacan, esta es mi teoría, es la teoría de mucha gente en realidad, antes que yo, por supuesto, ¿por qué Lacan saca muchas cosas de Balón con respecto al estadio del espejo? El niño se reconoce, etcétera, etcétera, lo que ya saben, y en el espejo como una parte fundamental, y por qué no le da tanta importancia a esta cosa sobre la cual Balón vuelve y hace hincapié una y otra vez, y dice el famoso gesto descrito desde Darwin, descrito desde Preyer, que es un alemán, por Guillaume también, otro francés, psicólogo francés, y que si el niño está muy bien que se reconozca en el espejo, está muy bien, eso es fundamental, pero eso no es todo. Si no se da vuelta para ver a qué realidad corresponde este espejo, no sirve para nada, o es el elemento clave. Lacan no dice ni una sola palabra. Y lo que es increíble es que hay que esperar hasta los años 60 para que Lacan agregue lo que él dice, el momento más puro del estudio del espejo, el momento clave del estudio del espejo, lo dice eso en el informe de Daniel Lagache, que es no cuando el niño está enfrente del espejo, sino cuando se da vuelta hacia la otra persona que está detrás, o al adulto que sirve como testigo. Bueno, yo digo, realmente es terrible porque en el 60 Lacan está confirmando indirectamente que hay un elemento clave de Balón que no lo citó en el 38, primero, y segundo, ¿qué entendió Lacan realmente? Porque cómo dejó de lado el aspecto de darse vuelta en el espejo. Repito, que el niño se mire delante del espejo no sirve para nada. Les voy a explicar por qué. Que se dé vuelta para ver a qué corresponde eso, es decir, que se dé vuelta hacia el otro, si les parece, así me ven un poco venir, ¿no? En mi idea. Ese es el elemento clave. Y además, yo pensé, si es el momento más puro y capital del estudio del espejo, ¿por qué Lacan no habló en el 38, que es cuando publicó el estudio del espejo? Muy bien. Y en el 49, cuando lo retomó y publicó luego en los escritos, tampoco dijo absolutamente nada, solo este momento de gesto descrito por Balón, Darwin, Preyer, etc. A tal punto es importante que, y ahí les doy un dato más, en esta época, en el 60, 61, 62, 63, es decir, el informe de Lagache, el asentimiento del otro, sí, el informe de Lagache, el seminario de la angustia, etcétera, etcétera, ¿por qué es en torno a esta época, 60, 61, 62, que Lacan vuelve mucho sobre este tema, insiste mucho sobre este tema del gesto hacia atrás? En la página 142 y 42 del seminario de la angustia en francés, pero bueno, búsquenlo en español, él dice ese momento fundamental, clave, donde el niño no puede limitarse a mirarse en el espejo, sino que además tiene que darse vuelta hacia el otro. Creo que acá puedo compartir una imagen, me parece, espero que sí, o no, bueno, ¿se ve? No, quizás no, no se ve muy bien. Poco importa si se ve o no. Cuando el otro, donde el discurso se ubica, siempre latente en la triangulación que consacra esta distancia de la persona, del niño en el espejo, en la relación especular, su más puro momento es el gesto por el cual el niño, frente al espejo, se da vuelta hacia aquel que lo lleva, que lo porta, se dice en francés, poco importa. Entonces, ese elemento clave dice, sí, esto dice en la página 42, en la 142 dice lo siguiente, Lacan, sí, hay algo que no funciona en el niño y queda capturado de esa propia imagen en el espejo, sin poder darse vuelta hacia el otro, el sentimiento del otro exactamente, es la psicosis, o todo está arruinado. Bueno, fundamental, como lo que era más o menos una especie de aproximación en el 38, luego viene el momento clave incluso en el desarrollo, ya que sin eso dice Lacan, la psicosis. Esperemos, y voy a aclarar lo que quiere decir probablemente con esto.
Espero que no se pierda mucho mi argumentación. Ahora quiero pasar a un punto clave porque es un poco como la prueba del ácido, como decía Flaubert. La prueba del ácido es cuando dice, cuando había un texto que no sabía muy bien si estaba bien escrito, era leerlo en voz alta adelante de gente que estaba de acuerdo para decir realmente lo que pensaba. Entonces, bueno, la prueba del ácido, para mí, de todo esto que elucubra Lacan, pero no Lacan, también Vallon, también otros, es el autismo. El autismo, no sé hasta qué punto es... no sé hasta qué punto es importante como tal o en muchos puntos es importante porque nos sirve a comprender cómo funciona el no autista sobre todo. Y ocurre una cosa bastante fenomenal y es que en el primer seminario de Lacan, en el 53-54, en un momento, no sé si se acuerdan, él se ocupa del caso Dick. El caso Dick es un caso de supuestamente psicosis, como yo era joven, se decía psicosis, por supuesto, y aún hoy se dice psicosis. Es un niño que no habla, que va a ver a Melanie Klein cuando tiene 4 años, y Melanie Klein, según Lacan, con su torpeza y su brutalidad, en lugar de dejar desarrollar en el niño una especie de dialéctica que haría que advenga como sujeto, lo que hace es, con brutalidad, y decirle tenga el trencito, y que a partir de ahí el niño no queda otra alternativa que aceptar el tren, y entonces, pero a pesar de eso, entra en una dialéctica con un intercambio con el otro, un niño que hasta este momento estaba muy encerrado. Entonces, lo que ocurre en el 54, en el seminario 1, es que Lacan, y eso no aparece, y lo supe gracias a Jorge Baños Orellana, que va a hablar aquí la semana que viene, creo, o la otra, me entero que una joven que venía a lo de Lacan tiene 53, y la joven tiene 35, supongamos, y me entero que una mujer, se llama Marie-Cécile Gelinier, Lacan le pide, o no sé qué exactamente cómo ocurrió, que presente el caso de Melanie Klein, por supuesto para criticar a Melanie Klein, decir que es una bruta y que no entiende nada. Bueno. Y entonces la mujer esta, que no es Lacan y que no tiene nada que perder, digamos, lee como corresponde el artículo en inglés, y entonces y explica, bueno, lo que ocurrió es esto, el niño era absolutamente mudo, solamente sabía decir la palabra estación, station, y tren, y entonces, y ahí Lacan la detiene, no, ¿qué está diciendo? El niño no sabía nada, es Melanie Klein quien lo obligó a reconocer esta palabra. Entonces la mujer dice, no, el niño no sabía decir nada, salvo la palabra tren y la palabra estación. Pero no, corrobore eso porque es fundamental, tiene una gran importancia. Entonces la mujer corrobora, mire, es lo que dice, y Lacan dice, bueno, finalmente no tiene gran importancia. Es decir, un minuto antes era una cosa fundamental, un minuto después no tiene ninguna importancia. Es fundamental, por supuesto, porque está claro que el niño es autista, que está en una especie de mutismo total, y que la única palabra que sabe decir es su interés restringido, como usted dice, en el autismo, y que la genialidad de Melanie Klein es justamente apoyarse en lo que sabe el niño para poder estar en relación con el niño. Entonces, tren, le lleva un trencito, etcétera, y ahí es como la genialidad clínica de Melanie Klein, que es de acercarse al niño a través de los intereses del niño. Bueno. A todo esto, bueno, me sigo haciendo propaganda, bueno, publiqué este libro, y acá le pedí a la hija de Gelinier, porque Gelinier murió en el 2015, le pedí, mire, le expliqué, es que usted está de acuerdo para que publique el intercambio entre Lacan y Gelinier. Me dijo, sí, ningún problema, envíenme un ejemplar, y entonces y publiqué el intercambio, que es el capítulo que falta al seminario 1 de Lacan. Es decir, este intercambio que es fundamental, porque es donde esta mujer le dice, Lacan, no entendiste nada, ¿qué fue lo que leíste? Lo que sabe el niño es en eso que se apoya Melanie Klein. Bueno, supongo que Lacan sufre una especie de sesión breve, y como es Lacan y que no es un idiota, lo que hace es para la semana siguiente llevarles a su auditorio nada más y nada menos que el famoso
esquema óptico en el cual demuestra cómo, y esto es lo fundamental, en el 54, el niño o el sujeto, digamos, puede ver una percepción de sí mismo en el espejo, pero con unos ciertos artefactos, sin lo cual no puede verse completamente. A este esquema agrega en el artículo sobre Lagache, expone el mismo esquema óptico del 54, 6 años después, y agrega el famoso ojo. Entonces, lo que es fundamental en el esquema óptico de Lacan, si no se entiende nada, es que no solamente está el sujeto con su ojo mirando su propia imagen o mirando el mundo, mirando lo que usted quiera, sino que además es necesario que esto esté como aceptado por otros y que haya una dependencia, en cierto modo, de esta mirada del sujeto hacia el otro que está ahí como testigo. Ahí Lacan dice, bueno, que este otro testigo, sea el padre o sea no sé quién, no tiene ninguna importancia. Lo importante es que funcione como tal. Bueno, me pareció bastante genial y les podría mostrar, pero no sé si manejo esto como corresponde, me parece que no. Sí, ahora sí, me parece que voy a manejarlo un poco mejor por una vez. Voy a mostrarles lo que ya conocen, por supuesto, rápidamente. Pero no sé si aparece. Sí, partage. Ok. No les muestro nada en particular, nada que ustedes no conozcan. Se ve la imagen digamos, la persona, el cuerpo del niño, o de quien sea, poco importa, adelante del miroir, es el espejo. Así que olvídense del resto. Es la persona, el sujeto y el espejo, y un ojo que produce un asentimiento, por así decir, de esa imagen y sobre todo del cuerpo propio del niño, ¿no? Bueno, ya lo saben, pero van a ver a lo que quiero llegar con todo esto. Bueno, me interesé poco a poco, por varias razones, al tema del autismo. Publiqué este libro sobre el autismo y lo que me doy cuenta es que una banda de cognitivistas, es decir, un tipo muy importante en realidad, pero que no tiene nada que ver con el psicoanálisis, que se llama Baron Cohen, Simón Baron Cohen, que es nada más y nada menos que el primo de Sacha Baron Cohen, del genial actor, pero mucho menos divertido que el actor, por supuesto, porque es cognitivista. Entonces, Simón Baron Cohen se interesa el autismo y él llega a describir lo que él llama la teoría del espejo, que ya se hablaba de antes, de teoría del espíritu, y demuestra cómo que el problema fundamental en el autista es que no tiene teoría del espíritu. La teoría del espíritu significa que usted, de manera un poco intuitiva, digamos, entre comillas intuitiva, puedes ponerse en el lugar del otro, puedes saber lo que el otro piensa, lo que el otro va a decir, si está contento o no, patatín, patatán. Y justamente el autista no puede darse cuenta de eso, y bueno, muy bien, hasta ahora está bien. Entonces, lo genial no es eso, lo genial es cómo Baron Cohen explica el normal, digamos, el no autista. Y es aquí donde trato de mostrarles una cosa que les va a interesar necesariamente. Vamos a ver si encuentro esto. Ahora, aquí está bien. Y ahí encuentro. Me parece que no lo puedo encontrar. Perdón, un segundo. Aquí está. Lo que dice Baron Cohen es lo siguiente, y que es algo absolutamente lacaniano, se puede decir, pero lacaniano a pesar de él, ¿no? Y es lo siguiente, que él dice, la relación, digamos, la relación al mundo de un niño, de una persona, de ninguna manera se hace porque usted percibe un auto, una persona, o su mamá o su papá. Se percibe no de manera directa, se percibe porque del vamos, el niño, el bebé, no tiene un reflejo directo del mundo, sino que lo que le importa es la mirada del otro. Es decir, gracias Baron Cohen, pero Lacan lo dijo en el 38, ¿no? Por supuesto. Y entonces lo que quiero decir es que hace un genial esquema, que no es el único que lo hace, pero él lo explica así, se los muestro aquí, donde dice, este es el bebé, el sujeto, si les parece, ¿no? Y aquí está el adulto, o si quieren el otro, él puso A. Si yo tengo una relación con el mundo, mi mamá, mi papá, un auto, lo que sea,
esta relación no es directa, es porque el otro dice que eso es mamá, papá, tu propio cuerpo, el auto, México, poco importa, lo que a ustedes les parezca. Entonces, lo que me parece genial es que, entonces lo que dice es que justamente en el autismo no encontramos esto, encontramos una aprehensión directa, entre comillas, del mundo, y además no es directa en el sentido que lo que percibe el autista son distintos estímulos, no la totalidad social de un objeto. Por ejemplo, si ustedes tienen un niño de 4 años, ¿no? Y el hermanito de 18 meses, por ejemplo. El niño de 4 años se va a una mesa, se pone a comer en la mesa, dibuja, escribe o no, dibuja, digamos, y el niño, el 18, ¿qué hace? Hace lo mismo, se pone al lado, come en la mesa, dibuja, etcétera, etcétera, imita, la imitación es fundamental al hermano mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que para el niño de 18, o lo que sea, la mesa no es un valor, no es un objeto en sí mismo, sino que es un valor social. Es una mesa porque es una mesa para el otro, pero no porque es una mesa en absoluto. Si no, no se tiene menor idea de lo que es una mesa ni para qué sirve. Y eso es lo que los cognitivistas llaman la funcionalidad del objeto. La prueba de ello es que cuando ustedes tienen un autista, el hermanito de 18 meses autista, no va a subirse a la mesa como el otro para dibujar, etcétera, sino que va a empezar, por ejemplo, a acariciar la mesa, a acariciar la superficie de la mesa, a acariciar la textura de la mesa en cuestión y no el valor social, lo que significa para el otro la mesa, es decir, la mirada que porta el otro al objeto y al mundo, ¿no? Y entonces me dije que si uno no es un débil mental, puede darse cuenta rápidamente de lo siguiente, que, espero encontrarlo y no ser un débil mental, vamos a ver, aquí está. No hay que ser un genio para darse cuenta que lo que describe Baron Cohen en el 1994, por supuesto, es exactamente lo mismo que Lacan publica en el 60, es decir, 34 años antes, y lo que había propuesto en el 54, es decir, 40 años antes en su seminario. Dicho de otro modo, estos dos esquemas se superponen exactamente y perfectamente. La única diferencia, si les parece, es que el cuadrado que ven aquí, que es la información del mundo, México, los autos, el papá, la mamá, el hermano, la mesa, lo que quieran, para Baron Cohen es una cuestión de información, la información que yo recibo de la mano del otro, aparte de la mirada del otro, lo que él llama los prerequisitos del lenguaje. Lo importante no es que alguien hable, porque alguien puede ser mudo, no hay ningún problema de ser mudo. El tema es la percepción que yo tengo del mundo. Es exactamente lo mismo, lo que se ve en el estadio del espejo de Lacan, mejor dicho, en el estadio del espejo modificado por Lacan. ¿Por qué? Porque agrega el asentimiento del otro, es decir, lo que se olvidó de robarle a Balón, digamos, en el 36, y es justamente lo que él percibe en el espejo es el mundo, salvo que, como es Lacan, un psicoanalista y no un cognitivista, no evalúa las cosas en términos de información solamente, sino que también en términos de percepción del propio cuerpo. Como mi propio cuerpo también forma parte del mundo socializado como la mesa, el auto, el papá y la mamá, yo también tengo una aprehensión del mundo a través de la mirada del otro y una aprehensión de mí mismo como formando parte del mundo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, me parece fundamental esta convergencia y divergencia entre Lacan y los cognitivistas y cómo, en cierto modo, Lacan estuvo antes, se adelantó a muchas de las conclusiones a las que se llegaron en los años 90, 2000, es decir, bastante después la muerte de Lacan. Tenemos, por ejemplo, esto una vez más, no para hablar de autismo, sino para mostrarles en cómo el autismo nos sirve para comprender los no autistas, digamos, es decir, la mayoría de la población. Si ustedes dicen, y ahí va el título de mi charla, si ustedes dicen que hay una muerte de la cosa, significa porque simplemente el mundo, tal como ustedes lo perciben, es el mundo del significante, el mundo que está estructurado por significantes y por el símbolo. Lacan dice el símbolo.
Por ejemplo, los test cognitivistas del autismo trata de evaluar, por ejemplo, los test funcionales, ¿no? Diagnóstico funcional, es decir, no si el niño es autista o no, sino más bien cómo funciona siendo autista, por ejemplo, o si bien o no es autista, por ejemplo. Y entonces, por ejemplo, si tomen el ejemplo de un autito, por ejemplo, ¿no? Es fundamental para la persona que hace el test saber si el niño sabe jugar el autito, si tiene una idea socializada del autito, es decir, de intercambio, de juego. Recuerden lo que dice Lacan con respecto a Dick, dice, no sabe jugar, es todo el problema, no sabe, el niño no sabe jugar como los demás, porque no está en la socialización del juego. Entonces, es importante para los cognitivistas saber si el niño no solamente juega con el autito, no solamente si hace ruido con el autito, sino fundamental saber si toma un control remoto del televisor, por ejemplo, lo que sea, un teléfono, y juega esto con el autito. Es decir, agarra el control remoto y se hace ruido del autito como si fuera un autito. Eso es la verdadera funcionalidad del objeto. Y ahí es donde dicen, una persona, un niño que tiene una funcionalidad del objeto, un niño que agarra un control remoto coge un control remoto de un televisor y hace como si fuera una autopista y con un autito, no puede ser autista porque tiene una funcionalidad del objeto. Dicho de otro modo, el niño es autista porque puede arreglárselas sin autito y hacer el autito igual. Dicho de otro modo, el deseo es la muerte de la cosa. Es decir, el autito puede no existir nunca más, pero el niño va a saber lo que es de manera eterna poder jugar a como si fuera tal y tal cosa. De ahí que muchas de las... la cuestión fundamental es que justamente el niño autista no puede simular, no puede faire semblant, como dicen en francés, no puede to pretend en inglés, ¿no? No puede hacer como si, no puede hacer como si el control remoto fuera un autito, porque no tiene justamente esta percepción del mundo según la versión socializada y otrificada, diríamos, del otro. De ahí que es fundamental en los ejemplos que les doy de Lacan, etc. Bueno, quizás me voy a detener aquí. Hablé durante quizás un poco menos de 39 minutos porque no entendí que no era interactivo, con lo cual mismo hablando la misma lengua uno no se entiende. Entonces me parece esencial este tipo de cosas, me parece esencial comprender hasta qué punto muchos conceptos del psicoanálisis son no solamente vigentes, sino que no hay que renunciar bajo ningún concepto, otros que quizás hay que rever porque no son siempre apropiados. Por ejemplo, muchas de las percepciones y teorizaciones de los psicoanalistas con respecto al autismo, precisamente, quizás no son pertinentes. Aceptemos eso. Aceptemos que muchos psicoanalistas que sí entienden algo del autismo, comenzando por Melanie Klein, que fue la primera, todo el mundo habla de Kanner, de Leo Kanner, que describe en el 43 el autismo, cuando en realidad la primera que describió es Melanie Klein en el 30, con Dick, porque ella dice, para mí este niño no se parece en nada a una psicosis, y si quiere llamemos psicosis, pero si extendemos el término, el concepto de psicosis es mucho más largo de lo que uno sabe. ¿Por qué? Porque se da cuenta, Melanie Klein, no con su brutalidad, como dice Lacan, con su genialidad clínica, que está frente a otro tipo de estructura que la que se conoció hasta ahora, que sea neurosis o psicosis, y ahí el tema del autismo. Segundo punto, repito, lo que es genial del autismo es que nos permite comprender muchas cosas del no autista, que de otra manera es muy difícil comprender. ¿Cómo explicar a los cognitivistas o a los que detestan el psicoanálisis que en realidad hay una incidencia del otro a través de su mirada? ¿Qué significa esa idiotez? No es ninguna idiotez, está corroborado por la psicología científica, experimental por los cognitivistas, que no tienen la menor idea que Lacan dice lo mismo, pero bueno, ahora tendrían que enterarse, y etcétera, etcétera. Bueno, quizás podamos hablar un poco de otros temas. Yo podría seguir hablando 2 o 3 horas más, así que mejor que pare ahora y le dejo a Arturo organizar la discusión.
sé que sigo en línea, pero así que voy a parar, supongo, el end broadcast. Espero que haga las cosas como corresponden, si no, quizás no entienda la funcionalidad del objeto en cuestión. Adiós. No la entiendo. Sí, Arturo, ¿qué debo hacer ahora? Para terminar, Juan Pablo, hay un botón rojo que dice End Broadcast. ¿Lo hago? ¿Lo aprimo? Sí.